quiero darle la bienvenida a este espacio a Humberto Plaza, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, que ya nos acompaña en el estudio en Quito. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Ministro, revisando información que publicaba la Secretaría Nacional de Planificación, haciendo un balance de lo que se había ejecutado el año anterior, señalaban que la cartera de Estado que usted dirige había entregado, por ejemplo, 805 viviendas en distintos puntos del país, en distintas provincias, pero ahora el sábado el presidente Noboa hizo un anuncio de que en los próximos 4 años se entregarán 200.000 soluciones habitacionales. Quiero empezar por ahí preguntándole, bueno, tras ese anuncio, ¿cómo se planifica el Ministerio de Vivienda para darle cumplimiento? A ver, desde el 23 de noviembre del 2023, en el cual inició su periodo primero, Daniel Noboa, nosotros hemos entregado 19.462 soluciones habitacionales que incluyen casas, bonos, arrendamientos de emergencias, títulos de propiedad, etcétera, y 13 zonas inclusivas. Nosotros tenemos ahorita una meta de 200.000 viviendas en los 4 años de este nuevo periodo del presidente Noboa. ¿Cómo se los va a lograr? Con el presupuesto del Estado, que considere usted que en este último año tuvimos serios recortes porque hubo necesidad de dedicarle muchísimo dinero a la crisis energética. Gracias a Dios esto ha concluido y el presidente Noboa lo anunció en el discurso de inauguración en la Asamblea que vamos a tener una muy agresiva política de inversión extranjera. Comenzando por una que ya está comprometida, que es una inversión de Emiratos Árabes Unidos para hacer 8.200 casas. Ahora, ¿cuál será quizás entonces este porcentaje que va a poner el Estado? ¿Cuál es el presupuesto con el que usted cuenta? ¿Y cuál será el porcentaje que tendrán como apoyo de quizás organismos multilaterales o, como usted dice, de inversión extranjera? También tenemos un ofrecimiento importantísimo de los multilaterales. Debe usted considerar que el que exista aprobado un crédito multilateral no significa que yo lo pueda utilizar, porque yo tengo un techo presupuestario y el Ecuador tiene un techo en la capacidad de endeudamiento. Entonces, aunque yo efectivamente tengo la posibilidad de hacer muchísimo con multilaterales, yo tengo esa gran limitación. Es por esto que es la inversión extranjera aquella que me va a permitir a mí lograr las metas del señor presidente. Yo creo que la inversión extranjera y también nacional debe de andar más o menos en un 60%. ¿Y cómo ha proyectado quizás dividirlo? ¿Se pudiera decir a lo mejor 50.000 viviendas por año? ¿O será indistinto a la cantidad que se vaya entregando a lo largo de estos 4 años de gobierno? A ver, yo tengo hecho un plan previo. Recuerde usted pues, que esto es un asunto absolutamente nuevo. Yo hasta ayer en la mañana tenía un plan en que el número de soluciones habitacionales que se van a hacer anualmente iba creciendo. Tenemos la buena noticia de un compromiso actual de 8.200 viviendas. Sí, estas serían viviendas absolutamente nuevas de Emiratos, pero el plan es ir creciendo año a año porque un anuncio del presidente de que vamos a recibir o que vamos a agresivamente buscar inversión extranjera no significa que ya tengo toda la inversión en este momento. Eso pues no sería correcto decirlo. Ministro, pero estas 8.200 viviendas que usted menciona que tendrían la participación ya de inversión extranjera proveniente de Emiratos Árabes, ¿ya es un hecho? ¿Esto ha quedado sentado, firmado en esa visita que realizaron semanas atrás precisamente en esta gira presidencial? Sí, hay el ofrecimiento en firme y vino el delegado de Emiratos a la posesión del presidente Noboa. Y en la noche, cuando hubo el cóctel del día 23 de mayo,
No pude disfrutar mucho del cóctel porque de hecho tuve una reunión con el delegado de Emiratos para ya formalizar esto. El ofrecimiento ha sido en firme. Yo, antes del viaje a Emiratos con el presidente, yo ya había hecho una propuesta bastante concreta y la condición para que nos den ese crédito es que yo termine al 100% todos los planos arquitectónicos, urbanísticos, eléctricos, estructurales, hidrosanitarios, presupuestos con un análisis de precio unitario, etcétera. Ellos, en el momento que nosotros estemos listos para comenzar la construcción con todos los documentos de ejecución, en ese momento tenemos el dinero. ¿Y cuáles son las características de este tipo de vivienda de interés social que usted ya planifica o proyecta incluso para esta inversión de Emiratos Árabes? ¿Qué características tienen? ¿Son viviendas de cuántos metros cuadrados, para cuántos habitantes, por ejemplo? A ver, nosotros tenemos dos tipologías de vivienda. Hay unas viviendas de borde, que son departamentos de aproximadamente 50 metros cuadrados, y yo diría, eso sería más o menos un 30% del total de las casas. Y un 70% de las casas son de 2 y de 3 dormitorios. Yo diría, sacando un promedio entre ambas, deberían de tener un promedio entre ambas unos 47, 48 metros cuadrados. Porque hay de 42 y 55, más o menos. Ahora hay un bono que va entre 4 a 7 mil dólares. ¿Con estos valores de cobertura, por ejemplo, están dentro de esta propuesta habitacional? Sí, porque nosotros esa plata tenemos que devolverla algún día. Esto es una inversión, entonces nosotros tenemos que vender estas casas en condiciones absolutamente favorables. Usted lo ha dicho perfectamente. Hay un bono que va de 4 a 7 mil dólares que se rebaja al comprador final del precio de la vivienda. Y además de ello, existe un crédito preferencial de 5% de interés a 25 años de plazo, mediante el cual la persona beneficiaria va a terminar comprando una casa, haciendo un pago mensual que equivalga a lo que el día de hoy ya está pagando por arrendamiento. Yo creo que esta es la gran diferencia del accionar del Midubi en este gobierno, porque el segmento BIS, la vivienda de interés social, ha estado por décadas postergado. Me atrevería a decir que desde tiempos de la Junta Nacional de la Vivienda no se había atendido a este sector de la sociedad que es gigantesco. Y ministro, sí quisiera detenerme un momentito y hacer una diferenciación a lo mejor. ¿Es lo mismo cuando se habla de 200.000 soluciones habitacionales a decir 200.000 viviendas, o dónde radica la diferencia? No, hay una enorme diferencia. 200.000 casas es una cosa. Dentro de las soluciones habitacionales está, por ejemplo, dar bonos. Porque nosotros no vamos a... Una vivienda que tenga el bono, no es el caso de las de Emiratos, que sí las construiremos nosotros. Pero nosotros hacer bonos, son casas que hace la empresa privada, pero son un logro nuestro, porque sin ese bono y sin el crédito, por ejemplo, que estamos dando, esas casas jamás se harían, como de hecho en el segmento BIS hasta este momento no se ha hecho nunca. Nosotros contabilizamos allí el programa de 1.000 pisos, porque nosotros tenemos intervenciones parciales en casas que están en malos estados, kits de saneamiento, que es ir a lugares alejados de las ciudades principales que no tienen tratamiento de aguas servidas, hacerle tanques sépticos individuales. Eso también se considera una solución habitacional. En fin, no solamente son casas hechas nuevas. Era importante aclararlo, y partiendo de eso, entonces, ministro, yo sé que el anuncio fue el sábado, como usted decía, han pasado recién 4 días, pero a lo mejor esa división de 200.000 soluciones habitacionales, ¿cuánto será en bonos o qué porcentaje? ¿Y cuánto sí será en viviendas que entreguen ustedes como gobierno, como Estado, ya construidos? A ver, nosotros tenemos bonos parciales y bonos totales. En total de viviendas nuevas, yo aspiro
poder llegar a 100.000 viviendas nuevas. Estamos nosotros efectivamente, estamos moviéndonos desde el día sábado. Anoche estuve hasta bastante tarde en la noche revisando los números con el personal del Midubi y yo creo que en muy pocos días podremos tener un dato mucho más preciso para poderle contestar a usted. Con esta especie de trabajo conjunto entre lo que van a hacer ustedes como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y lo que proyectan haga la empresa privada que construirá a través de la entrega de estos bonos, se pudiera decir entonces que quizás la tarea de mayor obra pública recae en su cartera de Estado, dentro de lo que proyecta el gobierno. Bueno, yo no sé si se puede llamar obra pública, porque tenemos un caso singular, como usted lo señala, Liz, de un trabajo de colaboración con la empresa privada. Si hablamos de números totales, sí me ha caído encima de una responsabilidad enorme que estoy dispuesto a llevarla a cabo con éxito, trabajando duro para aquello. Y no quiero concluir esta entrevista sin preguntarle quizás también qué sectores se verán beneficiados, ¿no? Porque revisando la entrega de viviendas del año pasado, pues por ejemplo se entregaron en Cañar, Chimborazo, estaba Pichincha, en el oriente Sucumbíos y Zamora Chinchipe y en la costa en la provincia de Los Ríos. No, para nada, esa información no está equivocada. Para hablar, por ejemplo, de Guayaquil, solamente en Guayaquil... Está en la página web de la información oficial, le comento, de ahí saqué estos datos. Ok, pero bueno... Está equivocada, porque por ejemplo en Guayaquil yo entregué en Sueño Guayaquileño solamente allí 664 viviendas. No, eso no está bien. Nosotros tenemos entregados 19.462 soluciones habitacionales hasta el día de hoy. Esto es corte del día de hoy. Bien que me lo diga porque esa información, si está equivocada, tiene que ser corregida. Revíselo en la página, sobre todo de la Secretaría Nacional de Planificación. Ahí están estos datos que le acabo de mencionar, pero usted ya lo dijo al iniciar. Esa cantidad de viviendas desde que asumió en su primer periodo el presidente Daniel Noboa en ese año y medio, un poco más de gestión, pero ahora ¿qué sectores entonces se van a ver beneficiados en el país? Nosotros tenemos que ser justos y geográficamente tratar de poner las viviendas en todo el país. Y si en algo se puede hacer una pequeña diferenciación, será producto del déficit habitacional que existe de repente, más acentuado en una provincia que en otra. Lo que nosotros no podemos hacer es solamente hacer viviendas en Pichincha o en Guayas y en Manabí, en las provincias más grandes. No. Como usted bien lo ha dicho, nosotros hemos hecho presencia en todas las provincias del país y muchas veces, así como se hizo una entrega de un solo golpe de 600 y pico de casas en Guayaquil, también tenemos entregas de, 12 casas en Flavio Alfaro. Depende del tamaño de las ciudades y de la necesidad insatisfecha de vivienda. Nosotros estamos obligados a servir a todo el Ecuador. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana y dándonos algunos lineamientos de lo que será pues el trabajo de el Midubi en estos 4 años de gobierno. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Buenos días.